Hubo un momento en que sus palabras hicieron más ruido que cualquiera de sus villanos en pantalla. Durante décadas, Éric del Castillo fue la encarnación del hombre imponente en el cine y la televisión mexicana. Su mirada severa, su voz firme y su presencia dominante lo convirtieron en juez, militar, patriarca, caudillo y, muchas veces, en el antagonista perfecto. Pero fuera de los reflectores, su figura comenzó a generar un tipo de controversia que ningún guión había previsto. Porque cuando el público dejó de verlo solo como actor y comenzó a escucharlo como padre, como esposo, como figura política involuntaria, la narrativa cambió. En entrevistas, defendió posturas polémicas. En momentos de crisis familiar, habló con una franqueza que algunos consideraron admirable y otros imprudente. Y cuando su hija, la también actriz Kate del Castillo, se vio envuelta en uno de los escándalos más mediáticos de la historia reciente de México, su nombre volvió a ocupar titulares, pero ya no por un personaje ficticio. La pregunta comenzó a circular en silencio. ¿Era Éric del Castillo simplemente un padre defendiendo a su hija? ¿O un hombre cuya postura pública intensificó la tormenta? Esta no es solo la historia de un actor veterano. Es la historia de un patriarca cuya imagen de autoridad fue puesta a prueba por la realidad. Y cuando el personaje y el hombre se confunden, lo que queda no siempre es ficción. Antes de convertirse en símbolo de autoridad en la pantalla, Éric del Castillo era simplemente un joven actor formado en una época donde el cine mexicano aún respiraba el eco de su edad de oro. Nacido en 1934, creció en un país que entendía el espectáculo como una extensión de la identidad nacional. El cine no era solo entretenimiento, era construcción cultural. Y en ese escenario, Éric encontró su vocación. Estudió actuación formalmente, algo que no todos los intérpretes de su generación podían decir, y desde sus primeras apariciones dejó claro que no sería un rostro decorativo. Su físico imponente y su energía contenida lo llevaron rápidamente a interpretar personajes de carácter fuerte: militares, hacendados, jefes de familia, villanos con códigos de honor propios. Su presencia llenaba la pantalla sin necesidad de exageración. Tenía una cualidad difícil de definir: autoridad natural. En el cine participó en producciones que consolidaron su imagen de hombre recio, muchas veces vinculada a historias rurales, revolucionarias o dramáticas. Más tarde, en la televisión, se convirtió en rostro constante de telenovelas de gran audiencia, donde su figura representaba poder, tradición y estructura familiar rígida. Para el público, Éric del Castillo era el patriarca por excelencia, el hombre cuya palabra marcaba destino, el antagonista elegante que imponía respeto, el padre severo pero coherente. Pero la vida fuera del set siempre es más compleja que cualquier libreto. En su entorno familiar, su rol como padre fue igualmente fuerte. Casado y con hijas que eventualmente entrarían al mundo artístico, su figura no era solo simbólica, era real. Y esa realidad se volvería pública con el paso del tiempo. Durante décadas, su carrera avanzó sin grandes escándalos personales. No era conocido por excesos ni por polémicas explosivas. Su reputación era la de un actor disciplinado, profesional, firme en sus convicciones. Sin embargo, esa misma firmeza se convertiría más adelante en punto de debate, porque el contexto cultural cambió. Las nuevas generaciones comenzaron a cuestionar figuras de autoridad tradicionales. El discurso público se volvió más polarizado, y cuando su hija Kate del Castillo alcanzó fama internacional y luego quedó vinculada mediáticamente a un encuentro con un personaje del crimen organizado, el apellido del Castillo dejó de estar asociado exclusivamente al talento actoral. Éric no guardó silencio. En entrevistas defendió a su hija con determinación absoluta, cuestionó la narrativa mediática, criticó el tratamiento político del caso y habló desde una postura que muchos interpretaron como desafío abierto a ciertas estructuras de poder. En ese momento, el actor dejó de ser únicamente un intérprete veterano. Se convirtió en figura activa dentro de un debate nacional.
Y la imagen del patriarca fuerte, construida durante décadas en la ficción, comenzó a mezclarse peligrosamente con la figura real de un hombre que no estaba dispuesto a retroceder. El escenario estaba listo para que la historia dejara de ser artística y se volviera profundamente personal. Durante más de medio siglo, la carrera de Éric del Castillo avanzó con la solidez de alguien que entendía perfectamente su lugar en la industria. No necesitaba reinventarse cada década ni provocar titulares escandalosos para mantenerse vigente. Su fortaleza estaba en la constancia. En el cine, participó en historias donde el honor, la violencia contenida y el conflicto moral eran ejes centrales. En la televisión, especialmente en las telenovelas, su figura se volvió casi arquetípica. El hombre cuya presencia imponía orden, cuya mirada bastaba para silenciar una habitación. Productores y directores sabían que su nombre aportaba peso dramático inmediato. Era el tipo de actor que no solo interpretaba autoridad, sino que parecía encarnarla. Mientras tanto, su vida familiar también avanzaba. Sus hijas crecieron rodeadas del ambiente artístico. Una de ellas, Kate del Castillo, heredó no solo el talento, sino también una personalidad frontal y determinada. Con el tiempo, ella construiría su propia carrera, alcanzando proyección internacional y convirtiéndose en un rostro reconocido más allá de México. Hasta ese punto, la historia parecía una continuidad lógica, un patriarca consolidado, una hija que sigue sus pasos, una familia asociada al espectáculo. Pero las trayectorias individuales no siempre permanecen bajo control. El primer indicio de tensión pública surgió cuando Kate comenzó a expresar opiniones políticas y sociales que generaban debate. Éric, fiel a su carácter, nunca se mostró distante. Al contrario, respaldó públicamente el derecho de su hija a opinar. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó cuando Kate fue vinculada mediáticamente con una reunión privada con Joaquín El Chapo Guzmán. El escándalo fue inmediato, internacional y explosivo. No se trataba solo de una actriz famosa, se trataba de una figura pública relacionada, aunque fuera indirectamente, con uno de los nombres más controvertidos del crimen organizado. De repente, el apellido del Castillo ocupaba titulares que nada tenían que ver con ficción. La cobertura mediática fue intensa, las especulaciones crecieron, las interpretaciones políticas se multiplicaron, y en medio de ese torbellino, Éric apareció ante cámaras con una postura firme, defendía a su hija. No habló con ambigüedad, no adoptó un tono diplomático. Sus declaraciones fueron directas. Cuestionó el tratamiento del caso, insinuó motivaciones políticas detrás del escándalo y expresó confianza absoluta en la integridad de Kate. Algunos lo aplaudieron por su lealtad inquebrantable, otros consideraron que sus palabras podían agravar la situación, porque cuando un actor veterano con décadas de prestigio decida entrar en un debate nacional de alto voltaje, el efecto no es menor. La imagen del patriarca comenzó a transformarse. Para ciertos sectores, Éric representaba el ejemplo del padre que no abandona. Para otros, su intervención parecía desafiante, incluso confrontativa frente a instituciones. El contraste era inevitable. Durante años había interpretado hombres de ley, figuras de autoridad que defendían el orden. Ahora, en la vida real, su discurso parecía cuestionar la narrativa oficial. La línea entre personaje y persona se volvió difusa. En entrevistas posteriores se le percibía sereno pero firme. No parecía arrepentido de haber hablado. Sin embargo, la industria del entretenimiento es sensible a la controversia, especialmente cuando ésta se cruza con temas políticos y criminales. Aunque su carrera no se detuvo abruptamente, el contexto cambió. Cada aparición pública estaba teñida por esa historia. Cada entrevista incluía preguntas que lo obligaban a regresar al mismo episodio. La tormenta no era suya originalmente, pero decidió atravesarla junto a su hija. Y ahí comenzó la verdadera tensión, porque la lealtad tiene un precio, y cuando se paga frente a cámaras, ese precio se multiplica.
Hay momentos en que el silencio protege, y hay momentos en que hablar lo cambia todo. Cuando el nombre de Kate del Castillo quedó vinculado públicamente con Joaquín El Chapo Guzmán, el escándalo no solo tocó a una actriz, tocó a una familia, y con ello, inevitablemente alcanzó a Eric del Castillo. Recuerdo aquellas entrevistas donde su rostro no mostraba miedo, sino determinación. La prensa insistía, las cámaras buscaban una grieta, querían una declaración que incendiara aún más el ambiente, y él no se escondió. Defendió a su hija sin titubeos, dijo que confiaba plenamente en ella, sugirió que había intereses políticos detrás de la persecución mediática, incluso insinuó que el tratamiento del caso no era proporcional, que existía un doble estándar. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos medios interpretaron sus palabras como un acto de valentía, otros como imprudencia. En redes sociales comenzaron los debates. ¿Estaba actuando como padre o como figura pública? ¿Sus declaraciones ayudaban o complicaban la situación? El problema no era solo lo que decía, era quién lo decía. Durante décadas, Eric del Castillo había representado en pantalla al hombre que encarna la ley, el orden, la moral rígida. Y ahora, frente a la crisis, su discurso parecía confrontar precisamente esas estructuras. Esa contradicción resultaba incómoda para muchos. En ciertos círculos se comentó, aunque nunca oficialmente, que su postura no fue bien recibida en todos los espacios institucionales del medio artístico. No hubo vetos declarados, no hubo comunicados formales, pero sí un ambiente más frío, más prudente, más distante. La industria del entretenimiento suele evitar cualquier asociación que pueda generar fricción política, y el apellido del Castillo estaba en el centro de una conversación nacional delicada. Hubo entrevistas donde Eric habló del desgaste emocional. No lo expresó como víctima, pero sí dejó entrever la presión. Defender públicamente a un hijo en medio de un escándalo internacional no es una posición neutral. Algunos periodistas intentaron provocar fisuras, preguntándole si habría actuado distinto, si aconsejaría prudencia. Él mantuvo la misma línea: apoyo absoluto. Ese momento definió su legado de una manera inesperada. Ya no era solo el actor veterano con una filmografía extensa, era el padre que eligió posicionarse, y esa decisión dividió opiniones. Mientras tanto, el debate público evolucionaba. Se analizaban las implicaciones legales, políticas y mediáticas del encuentro de Kate con el capo. El nombre de Eric aparecía constantemente como voz defensora. En privado, según allegados, la situación fue emocionalmente intensa. Las familias de figuras públicas viven las controversias de manera amplificada. Cada comentario se examina, cada gesto se interpreta. Pero si hubo arrepentimiento, nunca fue visible. La narrativa pública terminó transformándolo en algo más complejo. Un patriarca cuya coherencia no era solo actoral. La firmeza que proyectaba en ficción parecía extenderse a su vida real. Sin embargo, esa coherencia no es cómoda para todos. Para algunos, fue ejemplo de lealtad inquebrantable. Para otros, fue un posicionamiento que tensó innecesariamente una situación ya delicada. La prensa nunca dejó de preguntarse: ¿habría sido más estratégico el silencio? Pero Eric no eligió estrategia, eligió convicción. Y en un país donde el espectáculo y la política se entrelazan con facilidad, esa elección deja huella. Porque al final, lo que estaba en juego no era solo una reputación artística, era la imagen de un hombre que durante décadas representó autoridad, enfrentándose a una realidad donde la autoridad misma estaba siendo cuestionada. Cuando analizamos la trayectoria de Eric del Castillo desde la perspectiva de Legends and Secrets, no buscamos juzgar, sino comprender la dimensión completa del mito. Eric del Castillo no fue un actor construido por el escándalo, fue un intérprete forjado en disciplina, constancia y una ética profesional que pocas veces fue cuestionada. Su carrera se sostiene por méritos propios, por décadas de trabajo sólido en cine y televisión, por personajes que marcaron generaciones. Pero lo que convierte su historia en algo digno de explorarse no es solo su filmografía, es la tensión entre la imagen que representó durante años y la realidad que enfrentó cuando la vida dejó de ser guión.
En pantalla fue ley, fue orden, fue autoridad moral. En la vida real, cuando el apellido familiar se vio envuelto en una tormenta mediática y política, eligió no retroceder, eligió posicionarse. ¿Fue eso un error estratégico? ¿O fue la expresión más auténtica de su carácter? Hay figuras públicas que protegen su legado manteniendo distancia de la controversia. Eric no lo hizo. Su postura no fue ambigua ni calculada, y precisamente por eso su figura se volvió más compleja. Desde nuestro punto de vista, el verdadero punto de interés no radica en el escándalo en sí, sino en lo que revela sobre el concepto de autoridad en la cultura mexicana. Durante décadas, el público aceptó sin cuestionar al patriarca fuerte, firme, incuestionable. Pero cuando esa figura enfrenta una crisis real, la expectativa cambia. Muchos esperaban prudencia diplomática, otros exigían silencio. Sin embargo, Eric eligió coherencia con su rol más íntimo, el de padre. Y aquí surge una pregunta más profunda para nuestra audiencia. ¿Debe un actor separar estrictamente su imagen pública de sus convicciones personales? ¿O es precisamente en los momentos de crisis donde se revela la verdadera esencia de una figura pública? Eric del Castillo no perdió su lugar en la historia del entretenimiento mexicano, su legado artístico permanece intacto, pero su historia demuestra que ningún ícono está completamente blindado frente a la realidad. Tal vez la controversia no definió su carrera, pero sí redefinió la forma en que lo miramos. Y eso, en términos culturales, es un cambio poderoso. El tiempo tiene una forma curiosa de suavizar las polémicas y al mismo tiempo volver más nítidas las decisiones. Hoy, cuando se menciona el nombre de Eric del Castillo, muchos recuerdan primero al actor. El rostro severo, la voz firme, el patriarca inolvidable de tantas historias que marcaron la televisión mexicana. Otros, inevitablemente recuerdan aquel momento en que la ficción y la realidad se cruzaron de manera incómoda. Pero más allá del ruido mediático, lo que permanece es algo más profundo. Eric pertenece a una generación de actores que entendían la profesión como vocación total, no como una plataforma pasajera, sino como un compromiso de vida. Su carrera no se construyó en un año ni en una moda, se construyó a lo largo de décadas, papel tras papel, escena tras escena. Y cuando la tormenta llegó, no reaccionó como una celebridad preocupada por titulares, reaccionó como un hombre que prioriza la lealtad. Tal vez esa es la verdadera clave de su historia. No fue el escándalo lo que definió su legado, fue la coherencia con la que enfrentó la adversidad. La cultura mexicana ha cambiado. Las figuras de autoridad ya no son intocables. El público analiza, cuestiona, debate. Y en ese nuevo escenario, Eric del Castillo quedó expuesto como cualquier otro ser humano, con convicciones, con límites, con decisiones que no todos compartirían. Pero el tiempo también revela otra verdad. Los personajes que interpretó siguen vivos en la memoria colectiva. Su presencia en el cine y la televisión forma parte del archivo emocional de varias generaciones, y aunque los titulares pasan, las escenas permanecen. Quizá esa sea la paradoja final. El hombre fue cuestionado, el actor permanece. Hay historias que no encajan en una sola versión. Hay figuras públicas que no pueden reducirse a un escándalo ni a un aplauso. Eric del Castillo es una de ellas. Porque detrás del personaje siempre hubo un hombre, y detrás del hombre, una decisión. Y ahora, esa historia también es parte del legado.